Un saludo para todos los que nos están viendo. Nosotros pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente la carrera de Economía. A continuación, el grupo 2 les va a presentar ejercicios de aplicación del plan microcurricular de Matemática Aplicada 2. Aquí les presentaremos tanto definiciones como ejercicios, al igual que los aprendizajes del Magíster César Yepes. Empezaremos con la unidad 1, que son las técnicas de integración. Tenemos la diferencial de una función. Viendo con esto, vamos a ver la definición de la misma. Vemos que sea y una función de x, la diferencial de x, y sea la variación de x un cambio en x, donde la variación de x puede ser cualquier número real. Entonces, la diferencial de y, que se denota como diferencial de y o la diferencial de una función en x. Esta está dada por una diferencial de y es igual a la función de x por la variación de x. A continuación, un ejercicio práctico que se entienda de mejor manera. La demanda que se representa con Q para el producto de un monopolista que está relacionado con el precio de una unidad, que en este caso el precio se denota como P, según la ecuación que tenemos a continuación, que es 2 más x q elevado al cuadrado sobre 200, que es igual a 400 sobre p elevado al cuadrado. A continuación, lo primero que nos pide es que verifique la demanda de 40 unidades cuando el precio por unidad sea $20. Como podemos ver, Q es igual a 40, ya que Q nos dice las cantidades que tiene, y P representa el precio, que en este caso es $20. Haciendo el respectivo reemplazo en la ecuación, como vemos, que en este caso ya haciendo el reemplazo queda 2 más 40 elevado al cuadrado sobre 200, que es igual a 400 sobre 20 elevado al cuadrado, haciendo el respectivo reemplazo. Con esto nos damos cuenta que en ambos la igualdad es 10 es igual a 10. Entonces verificamos que 40 unidades es el precio de la unidad de $20. En la siguiente dice, demuestre que dp en razón del precio es igual a menos 2.5 cuando el precio por unidad es de $20. En este caso, en la ecuación anterior que tenemos, la reemplazamos, como vemos aquí. En este caso 0 porque no tenemos un precio específico como tal, entonces es 1 sobre 200 por 2, que es el precio, la cantidad sobre la razón que nos pide, que es igual a menos 8000 sobre p elevado al cubo. Entonces, haciendo estos reemplazos, nos damos cuenta que haciendo este reemplazo nos queda lo que nos pide el ejercicio, que es menos 2.5. A la siguiente, que nos pide las integrales del ingreso, el costo y la utilidad marginales. En este caso sabemos que la cantidad por el precio más el precio es igual a Q por el precio más la razón de el precio, que es igual a, en este caso, Q por P más la derivada de Q por P. Luego tenemos que Q es por 19.20, que es el precio, que es igual a Q por el precio que era 20, más la derivada de Q, que es menos 0.80. Haciendo los respectivos cálculos, nos damos cuenta que tanto los ingresos, costo y utilidad marginales nos dan a 42. Como sabemos, la utilidad marginal se refiere a lo que nos va a costar hacer una unidad en cada uno de los productos. Ahora, después de esto, tenemos ahora la integración por partes, que nos dice que es el método de integración por partes, puede utilizarse a menudo con el propósito de evaluar una integral, cuyo integrando consiste en un producto de funciones. Es análogo a la fórmula del producto del cálculo diferencial. En realidad, se deduce que ella, del cálculo diferencial, sabemos que, en este caso, la integral de u de x por la derivada de u de x es igual a u de x por b de x menos la integral de u de x por b de x con respecto a x. En este caso, la fórmula sería la integral de u por dbu,
es igual a U por B, menos la integral de B con respecto a du. Ahora tenemos un ejercicio práctico. En este caso, lo que nos dice el ejercicio es, excedente de los consumidores. Suponga que la ecuación de demanda para el producto de un fabricante está dada por P es igual a 10 por Q menos 10 por E elevado a menos 0.1 Q más 1, donde P es el precio por unidad en dólares, cuando se demandan Q unidades. Suponga que el equilibrio del mercado ocurre cuando Q es igual a 20. Determina el excedente de los consumidores bajo el equilibrio de mercado. Teniendo en cuenta que nos pide determine el excedente de los consumidores bajo el equilibrio del mercado, podemos decir que el excedente de los consumidores es la integral de 20 a 0, ya que lo que nos dice el ejercicio es Q igual a 20. Ya. Con respecto a lo que era la función que nos decían al principio, como podemos darnos cuenta. Con respecto a Q, que es lo que estamos buscando. Resolviendo, hacemos que 10, sacando la constante, vemos que la integral de 20 a Q nos sale una integral por partes. Ahora tenemos que identificar cuál es U y cuál es du. Entonces, U va a ser en este caso Q más 10 y du va a ser, y con la derivada de U va a ser dp. Y B va a ser igual a menos 10 por Eulers elevado a la menos 0,1 Q más 1. Entonces, teniendo así en cuenta ya todos los elementos, nos pasamos a lo que es la integral 1 y la integral 2. En este caso, la integral 1 es menos 10 por Q más 10, que es E menos elevado a menos 0.1 Q más 1, más 10. Más 10, la integral de Euler menos Q más 1 de P. Teniendo esto, empezamos a resolver, como vemos aquí. Resolviendo ya todo, tenemos la primera integral resuelta, que es menos 400 de Euler a la menos 3 más 200 de Euler a la menos 1. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la segunda integral. La segunda integral era integral de Q. Entonces, resolviendo la integral nos sale Q de 20 hasta de 0 a 20. Entonces, resolviéndonos nos sale 20. Ahora, el excedente del consumidor será lo que teníamos por las respectivas integrales, como vemos aquí. Entonces, hacemos el reemplazo. 10 por la primera integral que la sacamos aquí. Y menos los 3.000 Euler a la menos 3 por la segunda integral que ya la tenemos aquí, que era 20. Haciendo los cálculos respectivos, esta sería la respuesta, que el excedente del consumidor es 237.89. Ahora vamos con la integración de funciones racionales mediante funciones parciales. En esta sección mostramos cómo integrar cualquier función racional al expresarla como una suma de fracciones simples, llamadas fracciones parciales, que ya sabemos cómo integrar. En este caso, como podemos ver, a lo que se refiere como cualquier función, esto nos dice en razón de polinomios, como el ejemplo de acá, que se puede ir descomponiendo hasta tener una fracción que podamos resolver mediante fracciones parciales. Vamos con el ejercicio práctico para poder entender mejor. Supongamos que una empresa está analizando el comportamiento de una demanda de un producto y encuentra que la función que modela la demanda es la siguiente. D por el precio es igual a 50 sobre P más 2 por P menos 1, donde dP representa la cantidad de demanda del producto y P es el precio. Se desea descomponer esta función en fracciones parciales para entender cómo afecta cada uno de los factores P más 2 y P menos 1 en la demanda.
Teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer es a cada factor o cada paréntesis que vemos aquí, lo vamos a descomponer. Entonces, A sobre el primer factor, P más 2, y B, P menos 1, como vemos aquí. Al ya tener esto, lo primero que hacemos es en cuenta igualarle a las multiplicaciones respectivas de aquí. 50 es igual a A, que tenemos aquí, por P, que tenemos aquí, más B por P. Como vemos, esto es una multiplicación en multiplicación que se va entrecruzando. Bueno, para encontrar de manera más rápida, vamos a primero suponer que P es igual a 1. Entonces, esto nos convierte en 0 y nos quedaría B más B por el paréntesis de acá, que sabemos que aquí nos quedaría 3. Quedándonos de esto 3, nos quedaría B por 3. Y como esto está multiplicando, pasaría acá a dividir, quedándonos así 50 sobre 3, que este sería el primer resultado en B que tenemos aquí. Ahora, hacemos lo mismo con lo siguiente. Ahora vamos a suponer que P es igual a 2. Con esto se nos eliminaría el factor de B. Con esto nos quedaría A por menos 2 menos 1, que nos quedaría menos 3. Entonces acá nos quedaría A por menos 3. Como aquí está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos quedaría 50 menos 50 sobre 3. Este sería el otro factor, que es A. Teniendo ambas incógnitas ya resueltas, procedemos a reemplazar tanto A como B en la ecuación que teníamos en primer lugar. Entonces, nos quedaría menos 50 sobre 3 sobre P más 2 más 50 sobre 3 sobre P menos 2. Con esto ya resuelto, procedemos a integrar la función nueva que encontramos, que es la que tenemos por aquí. Integrando ya eso, sabemos que menos 50 sobre 3 logaritmo del natural de P más 2 más 5 sobre 3 logaritmo natural de P menos 1 más C. Esto sería lo que nos pidió a principio del ejercicio, que era descomponer las fracciones parciales para que nos saliera que P más 2 y P menos 1 en qué afectan en la demanda, como podemos ver aquí. Esto ha sido todo de mi parte. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos, mi nombre es Tania Walsaca y les voy a dar una breve introducción acerca de la unidad 2 de la materia de Matemática Aplicada 2 de tercer semestre de la carrera de Economía. Empezamos con la integral definida y nos dice que sea f una función continua definida sobre el subintervalo de a y b si existe el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub 1 que multiplica al incremento de x más f de x sub 2 que multiplica al incremento de x, así sucesivamente hasta llegar a f de x sub n que multiplica el incremento de x. Para cualquier sección de puntos representativos x sub 1, x sub 2, x sub 3 sucesivamente hasta llegar a x sub n en los n subintervalos de a y b. De igual amplitud, el incremento de x tiene que ser igual a b menos a sobre n. Entonces, dicho límite se denomina integral definida de f entre a y b, que se denota como la integral de a hasta b de f de x que es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de f de x sub k por el incremento de x, que está definida por la integral de a hasta b de f de x por dx, que es igual a f de b menos f de a. El número a es el límite inferior de la integral y el número b es el límite superior de la integración. Continuemos con la teoría fundamental del cálculo y nos dice que sea f de x una función continua no negativa en a menor o igual que x menor o igual que b y sea f de x una antiderivada de f de x, entonces el área entre y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a y x igual a b está dado por la integral definida.
Entonces diríamos que a es igual a la integral de a hasta b de f de x, que es igual a la antiderivada de b menos la antiderivada de a. Tenemos un ejercicio de aplicación. Este ejercicio fue extraído del libro de área de la sección 16.1 y nos dice: el ejemplo 5. La función del costo marginal de una empresa a un nivel de producción X es C' de X, que es igual a 23.5 menos 0.01X. Nos dice que calculemos el incremento en el costo total cuando el nivel de producción se incrementa de 1000 a 1500 unidades. Entonces, el incremento del costo total está dado por... Vamos a tomar la fórmula y vamos a sustituir los datos, lo que nos quedaría como la integral de 1000 hasta 1500 de 23.5 menos 0.01 de x. Realizando la integración nos quedaría como 23.5x menos 0.01 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 sobre 2. Evaluado en los límites de integración que va desde el 1000 hasta los 1500. Realizando estos cálculos tendríamos un resultado de 5.500. Entonces el incremento del costo es de 5.500. Continuemos con la área bajo la curva y nos dice que sea f de x una función con una antiderivada que denotaremos por f mayúscula de x. Sean a y b dos números reales tales que f de x y la antiderivada de x existen para todos los valores de x el intervalo cerrado con puntos extremos a y b. Entonces la integral definida de f de x es igual a x igual a y x igual a b, que se denota por la integral de a hasta b de f de x por dx y se define por la integral de a hasta b de f de x por dx, que es igual a la antiderivada de b menos la antiderivada de a. Y decimos que si f de x mayor que 0, entonces la integral de a hasta b de f de x por dx es igual al área bajo la curva de x en el intervalo a y b. Continuamos con el valor promedio de una función y nos dice que sea y igual a f de x una función definida en los puntos n, x sub 1, x sub 2, x sub 3 sucesivamente hasta llegar a x sub n, entonces el valor promedio de los n valores de la función corresponden a f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3 sucesivamente hasta llegar a f de x sub n. Se denota por el valor promedio de f o el valor promedio de y, que está dado por el valor promedio de y, que es igual a f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3, sucesivamente hasta llegar a f de x sub n, todo esto sobre n. Esta definición puede extenderse al caso cuando f de x está definida y es continua para todos los puntos de los intervalos a y b. Entonces, el valor promedio de f de x sobre a y b está definida como el valor promedio de f, que es igual a 1 sobre b menos a, por la integral de a hasta b de f de x por dx. Si f de x mayor o igual que 0 en el intervalo a y b, entonces podemos interpretar que el valor promedio de f geográficamente, como la definición anterior de f, el valor promedio de f. Entonces la integral de a hasta b de f de x es igual al valor promedio de b menos a. Todo esto se le puede representar en una gráfica como la podemos ver en la figura 21. Vamos a continuar con el ejercicio de aplicación. El ejercicio 3 del libro de área de la sección 16.4 nos dice que una compañía introduce un nuevo producto al que le pone un precio de $5. El costo de la producción de unidades semanales es de 1000 más 2x dólares. Se proyecta que durante el primer año los valores semanales aumentarán a una tasa constante de 200 a 200 unidades. Nos dice que calculemos la unidad promedio esperado durante el primer año.
Entonces, el ingreso de X unidades semanales nos dice que es de $5. Por lo tanto, la función de utilidad semanal es de P de X, que es igual al ingreso, menos el costo. El ingreso son los $5, que los vamos a representar como 5X, menos el costo, que sería de 1000 más 2X, realizando la suma, sus correspondientes cálculos. Tenemos un P de X que es igual a 3X menos 1000. Entonces decimos que el valor promedio de esta función es de 200 menor o igual que X menor o igual que 600. Entonces, tomamos la fórmula, la vamos a sustituir f de x por dx y nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 600 menos 200, integral de 200 hasta 600 de 3x menos 1000 de x. Realizando la integración obtenemos que es 1 sobre 400 que multiplica a 3 medios de x al cuadrado menos 1000x. Evaluados en los límites de integración que van desde los 200 hasta los 600. Realizando sus cálculos respectivos tenemos que nos da un valor P de X de 200. Por lo tanto, la utilidad promedio es de $200 semanales durante el primer año. Continuamos con la integración numérica o aproximación. La regla del trapecio. Considere la integral a hasta b de f de x por dx para reducir la regla del trapecio. Primero dividimos el intervalo a y b en n subintervalos iguales la longitud h de cada uno, de manera de que h tiene que ser igual a b menos a sobre n. Los extremos de los subintervalos son a más h, a más 2h, a más 3h, así sucesivamente hasta llegar al número de n intervalos. Y denotamos los valores de f de x en esos puntos por y sub 1, y sub 2, y sub 3 hasta llegar al último extremo y lo vamos a denotar como y sub n más 1. ¿Cómo se muestra en la figura? En la gráfica podemos ver cómo vamos a ir colocando de acuerdo a cada área. En cada subintervalo aproximamos el área bajo la curva por el área del trapecio, que consiste en la figura de 4 lados con 2 lados verticales y cuyo lado superior se obtiene uniendo los dos puntos de la gráfica correspondientes a los extremos del subintervalo. Entonces, el área bajo la curva de x es igual a x es igual a b. Es aproximadamente igual a la suma de las áreas de los n trapecios. Continuemos con la regla de Simpson y nos dice que es la evaluación aproximada mediante la regla del trapecio, como ya lo habíamos visto anteriormente, de la integral de a hasta b de f de x. Aproximamos la curva y f de x por un conjunto de segmentos de rectas. En la regla de Simpson aproximamos la curva y, que es igual a f de x por un conjunto de arcos parabólicos. La fórmula restante da una mejor aproximación a la integral de la regla del trapecio con el mismo número de n de subintervalos. Tenemos la fórmula práctica de la regla de Simpson, donde nos dice que la integral de a hasta b de f de x por dx es igual a h sobre 3, que multiplica a y sub 1 más y sub n más 1, que es la suma de los extremos, más 2 y sub 3, y sub 5, y sub 7, que son la suma de los números impares, sin incluir la suma de los extremos, más 4, y sub 2, y sub 4, y sub 6, que es la suma de todos los números pares que estén dentro de la función, donde h tiene que ser igual a b menos a sobre n, que es igual a b menos a sobre los números de subintervalos, solo sobre los subintervalos de números pares. Y por último, vamos a tener las integrales impropias. Algunas veces necesitamos evaluar integrales en las cuales el intervalo de integración se extiende de menos infinito a menos, de más infinito o a más infinito, o ambos. Estas integrales están definidas de la siguiente manera.
Tenemos tres fórmulas para resolver integrales impropias. Una integral impropia es convergente si su límite existe. Y si su límite no existe, entonces lo consideramos como una integral divergente. Tenemos tres fórmulas, el cual nos dice que, la primera fórmula nos dice que la integral de a hasta el infinito de f de x por dx tiene que ser igual al límite cuando b tiende al infinito de la integral de a hasta b de f de x por dx. La segunda fórmula nos dice que la integral de menos b hasta del menos infinito, hasta b de f de x por dx tiene que ser igual al límite cuando a tienda al menos infinito de la integral de a hasta b de f de x por dx. Y por último, la última fórmula nos dice que la integral de menos infinito hasta infinito de f de x por dx tiene que ser igual al límite cuando a tiende al menos infinito por el límite cuando b tiende al infinito de la integral de a hasta b de f de x por dx. Vamos a terminar con las múltiples integrales. ¿Qué nos dice la integral doble? Nos dice que una integral doble puede interpretarse en términos de volumen de una región entre el plano XY y una superficie. Cuando z es igual a f de x y y, si z menor que 0. ¿Cómo lo podemos ver en la gráfica? En la figurita. Se muestra una región cuyo volumen está considerado. El elemento del volumen para esta región es una columna vertical con una altura aproximada de z, que es igual a f de x y y, y el área de su base es igual al incremento de y por el incremento de x. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Me presento, soy Joel Parachimba y vamos a continuar con el plan curricular referente a la materia. En este caso yo les voy a hablar un poquito sobre la unidad número 3, que es la introducción a las ecuaciones diferenciales. Y decimos, sea y igual a f de x una función diferenciable de la variable independiente t, y denominamos con y', y2' o y a la n las derivadas de y con respecto a t hasta de orden t, n. Entonces, una ecuación diferencial de orden n para la función y es una ecuación que relaciona las variables t, y, y' hasta y a la n. El orden n corresponde a la derivada del orden más alto que aparece en la ecuación diferencial, así como tenemos este ejemplo, que y' va a ser igual a x por y cuadrado. Con mayor precisión, la ecuación se llama ecuación diferencial de primer orden, ya que incluye una derivada de primer orden y ninguna de orden superior. Una solución de la ecuación es cualquier función que esté definida en un intervalo y satisfaga la ecuación para toda en el intervalo. Por tanto, y' lo vamos a denominar como la variación de y con respecto a x. Ahora consideramos este diferencial y con respecto a x como un cociente de diferenciales y separamos variables algebraicamente al escribir de nuevo la ecuación de la manera que cada miembro contenga solo una variable y no aparezcan diferenciales en los denominadores. Por tanto, de la función que tenemos inicialmente, vamos a despejar en términos que nos quede de un lado solo y del otro solo x. Entonces, el y cuadrado pasa al otro lado a dividir y el diferencial x pasa a multiplicar. Sacaremos integrales a ambos lados, lo cual nos queda que menos 1 sobre y, que va a ser igual a x cuadrado, sobre 2, más una constante. Proseguimos con la resolución en el cual vamos a distribuir el 2 para el denominador todo. Y el 2c, como es una constante arbitraria, lo vamos a reemplazar simplemente por c, lo cual nos queda menos 1 sobre y, que va a ser igual a x cuadrado más c sobre 2. Finalmente despejamos el valor de y, invirtiendo toda la ecuación y pasando el valor de negativo al otro lado. Ahora vamos a realizar algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales.
en este caso sobre la ley del crecimiento exponencial. Para este ejemplo hemos tomado el ejercicio de Hausler de la sección 15.6. Suponga que la población del mundo en 1930 era de 2.000 millones y que en 1960 era de 3.000 millones de habitantes. Si se supone una ley de crecimiento exponencial, ¿cuál es la población esperada en el año 2010? Proporcione su respuesta en términos de... Bueno, partimos del supuesto del crecimiento exponencial que está dado por la población, la variación de la población con respecto al tiempo, que va a ser igual a K por la población, donde vamos a sacar la integral en ambos lados para posteriormente decir que nos queda en términos del logaritmo natural de P, que va a ser igual a K por T más una constante. Para eliminar el logaritmo natural, vamos a elevar toda la ecuación en términos de E, por lo cual nos queda que la población en el tiempo va a ser igual a E a la K por T más una constante. Y finalmente nos queda que la población en el tiempo va a ser igual a la población inicial por E a la K por T. Continuando con el ejercicio, vamos a partir de la población de 0 millones en el año de 1930. Entonces, vamos a tomar que los 2.000 va a ser igual a C por E a la K por T, teniendo en cuenta que partimos del tiempo cero, de un tiempo base. Por tanto, el valor de C va a ser igual a los 2.000 y la población en el tiempo va a ser igual a 2.000 por E a la KT. Ahora vamos a tomar en cuenta el tiempo en 30 años, ya que existe una diferencia entre 1960 y 1930. Entonces decimos que la población en el tiempo va a ser igual a los 3.000 y a esto lo vamos a igualar a los 1.000 por E a la KT. El 2.000 pasa al otro lado a dividir, por lo cual nos queda 1.5 que va a ser igual a E a la 30 por K. Eliminamos el valor de E aplicando el logaritmo en ambos lados, lo cual nos queda logaritmo natural de 1.5 que va a ser igual a 30K. Y finalmente despejamos el valor de K pasando el 30 al otro lado, dividiendo. Ahora vamos a reescribir la ecuación de la población en función del tiempo. Ya hemos hallado K y lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación inicial, el cual decimos que la población en el tiempo va a ser igual a los 2.000 por E elevado a la logaritmo natural de 1.5 sobre 30 por tiempo. Tomemos en cuenta que nos pide la población esperada en el año 2010. Entonces, en todo este lapso de tiempo han pasado 80 años, por lo cual decimos que el valor de t va a ser igual a 80 y reemplazamos en nuestra ecuación anterior. Y decimos que la población en el año 80 o en transcurridos los 80 años va a ser igual a los 2.000 por e elevado al logaritmo natural de 1.5 sobre 30 por 80. Simplificamos los términos, lo que nos queda 8 tercios. Finalmente decimos que la población esperada en el año 2010 va a ser igual a 2.000 por e elevado a la 8 tercios por logaritmo natural de 1.5. Continuamos con la ley del enfriamiento de Newton, que igualmente hemos tomado un ejercicio de aplicación del libro de Hausler de la sección 15.7. El ejercicio nos dice que se cometió un homicidio y la policía descubrió el cuerpo de la víctima a las 3:15 am. En ese momento la temperatura del cadáver era de 32 grados centígrados. Una hora después de su temperatura era de 30 grados centígrados. Después de consultar con la oficina meteorológica, se determinó que la temperatura en el lugar del crimen era de 10 grados centígrados entre las 10 p.m. y las 5 a.m. ¿A qué hora ocurrió el homicidio? Igual que en el ejercicio anterior, vamos a partir del supuesto del enfriamiento del aire.
minuto, por lo cual tenemos la variación de la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo, que va a ser igual a menos K por T menos T sub A, tomando en cuenta que la T con respecto al tiempo es la temperatura del cuerpo, T sub A va a ser igual a los 10 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, la T, que es el tiempo transcurrido después de la muerte, y decimos que la solución general es la temperatura del cuerpo en el tiempo, que va a ser igual a la temperatura ambiental más T sub 0 menos la temperatura ambiental por E elevado a la menos K por T. Teniendo en cuenta que esta ecuación general la hemos hallado al sacar la integral y dejarlo en términos de T de un lado y del otro, en relación del tiempo. Entonces decimos que la temperatura inicial va a ser, o en este caso la temperatura normal, es de 37 grados centígrados al momento del asesinato, tomando en cuenta que T-SPA es los 10 centígrados de la temperatura ambiente, acá que es la constante que ya hemos mencionado anteriormente, y la temperatura con respecto al tiempo. Entonces decimos que el logaritmo natural de T menos T sub A va a ser igual a K por T a C. Como tenemos el valor de la temperatura ambiente del 10, lo representamos aquí. Y ahora decimos que partimos de el tiempo cero, que es la hora en la que se encontró el cadáver, a una temperatura de 32 grados. Vamos a reemplazar el valor T de la temperatura y del tiempo, por lo cual tenemos logaritmo natural de 32 menos 10, que va a ser igual a K por cero, que es el tiempo en el que se encontró el cadáver, más C, por lo cual decimos que C es igual al logaritmo natural de 22. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos aquí arriba. Decimos que logaritmo natural de t va a ser igual a 10, que va a ser igual a k por t más logaritmo natural de 22. Este logaritmo natural pasa al otro lado como resta, y por propiedad del logaritmo, como es una resta, se convierte en una división, por lo cual tenemos que k por t va a ser igual al logaritmo natural de t menos 10 sobre logaritmo natural de 22. Ahora, como ha transcurrido una hora después de lo que se encontró el cuerpo, decimos que la temperatura va a ser de 30 grados centígrados, por lo cual el valor del tiempo va a ser una hora y lo representamos aquí y decimos que K va a ser igual a logaritmo natural de 30 menos 10 sobre 22. Entonces, esto es lo que encontramos en el valor de K. Ahora, esto significa K. Ahora, tomamos la función que hemos hallado anteriormente en términos de T y decimos que la temperatura ambiente es de 37 grados centígrados, por lo cual tenemos logaritmo natural de 20 sobre logaritmo natural de 22 por T, que va a ser igual a los 37 menos 10 sobre 22 en términos de logaritmo. Finalmente, despejamos el valor de T, que es el tiempo, y nos va a quedar a logaritmo natural de 27 sobre 2 sobre logaritmo natural de 20 sobre 22. Finalmente, realizamos esta operación, lo cual nos da menos 2.148, redondeando menos 2.15 horas. Eso es el tiempo en el que ocurrió el asesinato. Entonces vamos a transformarlo en notación horaria que se aplica a una regla de 3 simple con respecto a 15, que va a ser igual a los 60 minutos, y los 60 minutos va a ser igual a 100. Por lo cual decimos que el tiempo va a ser igual a menos 2.9 minutos. Entonces, como el ejercicio inicial nos dice que se descubrió el cuerpo de la víctima a las 3:15 am, lo vamos a restar con las 2 horas con 9 minutos. Y decimos que el asesinato ocurrió a la 1. Mi nombre es Stephanie Quiña y a continuación les voy a presentar la unidad número 4, que habla de ecuaciones diferenciales.
La definición de ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas o diferenciales de una función incógnita. Vamos a abarcar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. La definición de esta será que primero se presenta una ecuación diferencial de la siguiente forma, que estará escrita así: m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0. Si existe una función z igual a f de xy, tal que será la derivada parcial de f con respecto a x igual a m de xy y la derivada parcial de f con respecto a y igual a n de xy. La ecuación A es una ecuación diferencial exacta si cumple con la siguiente condición, que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a derivada parcial de n con respecto a x. A continuación voy a explicar la solución paso a paso de las ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Primero vamos a considerar la ecuación diferencial exacta, que estará escrita así: m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0. Esta va a ser la ecuación número 1. Entonces existe una función f de xy, tal que será la derivada parcial de f con respecto a x igual a m de xy y la derivada parcial de f con respecto a y igual a n de xy. Reemplazando la ecuación número 2 en la ecuación número 1, se tendrá que la derivada parcial de f con respecto a x será multiplicado por el diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por la diferencial de y igual a 0. Por otra parte, si z es igual a f de xy, entonces su diferencial total será la derivada parcial de f con respecto a x por la diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por la diferencial de y igual a 0. Luego se tiene que comprobar que la ecuación diferencial sea exacta. Por otro lado, se tiene que sacar la derivada parcial de f con respecto a x, que esto es igual a m de xy. Integramos todo con respecto a x y debemos integrarlo a ambos lados de la ecuación, y esto nos quedaría como f de xy igual a la integral de m de xy más g de y. G de y será la constante de integración, que es una función que depende solo de la variable. Puesto que la integración es con respecto a x, debemos derivar la ecuación con respecto a y. Es decir, vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a y igual a la derivada parcial de y por la integral de m de xy por el diferencial de x más g' de y. Como se tiene que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de xy, entonces se tiene que n de xy es igual a la derivada parcial de y de la integral de m de xy de la diferencial de x más g' de y. De donde vamos a tener que g' de y es igual a n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy por el diferencial de x. Vamos a integrar ambos lados de la ecuación, entonces nos quedaría que g de y es igual a la integral de n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy por el diferencial de x respecto al diferencial de y más una constante k sub 1. Reemplazando vamos a tener finalmente la solución general de la ecuación diferencial. Aquí vamos a proceder a realizar un ejercicio de aplicación. Este ejercicio lo hemos sacado del libro de Espinosa, página número 80. Se ha tomado el ejercicio número 2, el cual se expresa de la siguiente forma, que es y más y por coseno de xy por diferencial de x más x por coseno de xy por diferencial de y igual a 0. El paso 1 que vamos a hacer será identificar m de xy y n de xy de la ecuación. Tenemos que la ecuación diferencial tiene la siguiente forma, que es m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0. Entonces vamos a identificar m de xy en este ejercicio será igual a y más y por coseno de xy, y n de xy en este ejercicio será igual a x más x por coseno de xy. El paso 2. Vamos a verificar si la ecuación es exacta. Para que la ecuación sea exacta debe cumplirse con la siguiente condición, que será que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces debemos calcular cada derivada por separado.
con respecto a y en primer lugar. Entonces vamos a sacar la derivada parcial de m de xy con respecto a y. Tenemos primero la derivada de y más y por coseno de xy, todo esto respecto a y. Vamos a derivar cada término para facilitar la explicación. Vamos a tener que la derivada de y con respecto a y es igual a 1. Luego tenemos a la derivada de y por coseno de xy con respecto a y. Bueno, para resolver esta derivada vamos a usar la propiedad de producto de la derivada. Es decir, vamos a hacer lo siguiente, que será la derivada del primer término por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Es decir, será la derivada de y por coseno de xy más y por la derivada de coseno de xy. Esto nos da un resultado de coseno de xy menos x por y por seno de xy. Luego tenemos que unir todos los resultados que nos dieron en cada derivada que sacamos de cada término. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y nos da igual a 1 más coseno de xy menos x por y por seno de xy. Ahora vamos a proceder con la derivada parcial de n de xy con respecto a x. La derivada será la derivada de x más x por coseno de xy con respecto a x. Vamos a hacer lo mismo que en el proceso anterior, que vamos a derivar cada término para facilitar la explicación, que será la derivada de x con respecto a x, que nos da igual a 1. Ahora vamos a sacar la derivada de x por coseno de xy con respecto a x. Vamos a usar la misma propiedad del producto de la derivada, que será la derivada de x por coseno de xy más x por la derivada de coseno xy, que esto nos da un resultado de coseno de xy menos x por y por seno de xy. Al juntar estos dos resultados nos da que la derivada de x más x por coseno de xy con respecto a x nos da 1 más coseno de xy menos x por y por seno de xy. Aquí podemos ver que se cumple que la ecuación diferencial es exacta, ya que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ya que en ambas derivadas nos dieron los mismos resultados. El paso 3, vamos a encontrar la función f de x, y tal que será la derivada parcial de f con respecto a x, que será igual a m de xy, y la derivada parcial de f con respecto a y, que será igual a n de xy. Sabemos que f de xy cumple con la derivada, que es decir, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. Como ya habíamos mencionado en el ejercicio, m de xy es igual a y más y por coseno de xy. Entonces vamos a integrar ambos lados de la ecuación, es decir, la integral de la derivada parcial de f con respecto a x igual a la integral de y más y por coseno de xy por diferencial de x. Entonces vamos a igual a integrar cada término para hacer más fácil la explicación. Primero vamos a tener que la integral de y por el diferencial de x es igual a x por y. Ahora vamos a proceder con la otra integral del otro término, que será la integral de y por coseno de xy respecto a x. Aquí, para hacer más fácil y por un mejor resultado, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a sacar así: u será igual a x por y el diferencial de u será a y por diferencial de x. Por lo que al hacer el cambio de variable sería que la integral de y por coseno de xy con respecto a x será igual a la integral de coseno de u por diferencial de u. La respuesta nos daría seno de u, y al reemplazar ya los términos será que la respuesta será seno de xy. Entonces vamos a juntar los dos resultados de cada integración, que nos daría que f de xy es igual a x por y más seno de xy más g de y, que será la constante de integración. Ahora vamos a determinar en el paso 4 g de y. Sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. En la ecuación dada inicialmente, n de xy es igual a x más x por coseno de xy.
Vamos a calcular la derivada parcial de f de x y respecto a y, que nos había dado en el paso anterior. Entonces vamos a sacar esta derivada, que sería la derivada de xy más seno de xy más g de y con respecto a y, que esto nos da un resultado de x más x por coseno de xy más g' de y. Como esto debe ser igual a n de xy, entonces vamos a tener lo siguiente, que vamos a quedar así, que sería x más x por coseno de xy más g' de y igual a x más x por coseno de xy. Vamos a restar a ambos lados de la ecuación porque vemos que se repiten términos, que al final se eliminarían. Entonces quedaría finalmente g' de y igual a 0. A continuación vamos a integrar ambos lados de la ecuación, que nos quedaría la integral de g' de y igual a la integral de 0 más una constante de integración, lo que implica que vamos a tener el siguiente resultado, que la integral de g' de y será igual a g de y esto será igual a que la integral de 0 más la constante será igual a c. Entonces tendríamos una respuesta de que g de y es igual a una constante, donde c será una constante arbitraria. Vamos a obtener el último paso, que será el paso número 5, que ya será la solución general. Finalmente la función f de xy será x por y más seno de xy más c. Aquí vamos a obtener que la solución general de la ecuación diferencial es x por y más seno de xy igual a k, donde k es una constante arbitraria. Buenas noches, mi nombre es Freddy Rojas y yo. Bueno, a continuación yo les voy a presentar sobre las ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Freddy Rojas y a continuación les voy a presentar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a variables separables. Consideramos una ecuación diferencial de la forma m en función de x y y con el diferencial de x más la función de n en términos de x y y con el diferencial de y es igual a 0, es decir, es homogénea. Si la ecuación 1 no es exacta, lo cual se comprueba con la derivada parcial en la función m en el caso en términos de y en la función n la derivada parcial en términos de x. Eligiendo así una función u que pueda depender tanto como de x como de y, de tal manera que la ecuación quede de la siguiente manera, es decir, este factor que tenemos, que le añadimos aquí cuando la función o cuando la ecuación diferencial no es exacta. Existen 4 casos. Si u es una función solo de x y el segundo caso es si u es una función solo de y. Hay un tercer caso que si el factor de integración es un producto de dos funciones, tanto f de x y g de y. Hay el último caso que es el factor integrante de la forma de la función de u en términos de x o y, que es igual a x elevado a la m y y elevado a la n. Vamos a realizar un ejercicio de aplicación para entender un poco mejor lo que acabo de explicar, de que se obtuvo de la página número 104 del libro de Spinoza, en lo cual nos presenta nuestra ecuación diferencial. El primer término representa m y el segundo n. Paso 1 es verificar si la ecuación diferencial es exacta. Para que sea exacta debe cumplirse esta función, que debe ser igual a la derivada parcial de m con respecto a y, debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Así que calculamos la primera derivada, en el cual tenemos que derivamos esta función en términos de y, lo cual nos queda 2x al cuadrado más 2y. En el caso de n nos queda que y menos 3x al cuadrado. Como sabemos, en la derivada de un exponencial se baja el exponente a multiplicar y se le resta 1 al exponente. Dado que la derivada parcial de m con respecto a y
no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, es decir, la ecuación diferencial no es exacta y necesitamos un factor integrante. Vamos a comprobarlo de otra manera, que es buscando un factor integrante. Mientras que tenemos las dos funciones que mencioné, que sería el caso 1 y el caso 2. El objetivo es buscar una función de x en el primer caso, que es la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre la función n, lo cual tenemos que no es una función de x. Para comprobar el segundo caso, tenemos la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre la función de m, en la cual también podemos observar que una vez realizados los cálculos, tenemos que no es una función g de y. Por lo tanto, aplicamos el cuarto caso que les mencioné anteriormente, donde la fórmula es que se busca es x elevado a la m y y elevado a la n, que se representa a través de la siguiente fórmula, que es m es la derivada parcial de la función m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x, lo cual es igual a m que multiplica la función de n sobre x menos n sobre la función de m sobre y, lo cual aquí tenemos que planteamos las derivadas parciales que se obtuvo anteriormente, tanto de m como de y, lo cual le multiplicamos a la función de n sobre x y a la función de n que se le multiplica por m sobre y. Por lo cual, para resolver esto, como tenemos una división, se va de igual manera el exponente. Se reduce segundo. En el caso de y, de igual forma el exponente se reduce, obteniendo la siguiente. Por aquí ley de signos se le baja, nos queda menos y se cambia por ley de signos más 3x al cuadrado, lo cual nos queda igual a m por y menos x al cuadrado menos n que multiplica a 2x al cuadrado más y. Por lo tanto, tenemos resolviendo esto, nos queda en el lado izquierdo 5x al cuadrado más y. Por el otro lado, dado la multiplicación, aplicando la propiedad distributiva, nos queda m que multiplicado por y menos mx al cuadrado menos 2nx al cuadrado menos ny. Por lo cual tenemos que sacamos factor común, en este caso x2, por lo cual vemos aquí estos dos términos, que x al cuadrado nos da que tenemos menos m y menos 2n. En el otro caso obtenemos que el factor común es y, así que obtenemos y como factor común. Por lo cual, para encontrar las incógnitas, en este caso que sería m y n, planteamos un sistema de ecuaciones, donde podemos observar que menos m menos 2, el cual está en términos de x al cuadrado, tenemos que es igual a 5. Mientras que en términos de y, que es lo que se obtuvo del factor común, es m menos n es igual a 1. Como podemos observar, los signos son diferentes, por ende se va las de m, lo cual nos queda menos 3n es igual a 6. Despejando n nos queda que n es igual a menos 2, lo cual reemplazamos el menos 2 en la ecuación 2 que planteamos en el sistema de ecuaciones. Despejando nos queda que m es igual a menos 1 y el factor de integración mediante esta fórmula que se les mencionó anteriormente nos queda que x elevado a la menos 1 y y elevado a la menos 2. Lo cual el factor de integración que se obtuvo anteriormente se le multiplica tanto a m como a n, obteniendo lo siguiente: 2xy elevado a la menos 1 más x elevado a la menos 1 es por el diferencial de x más y elevado a la menos 1 menos x al cuadrado y y elevado a la menos 2 por el diferencial de y, que lo igualamos a 0. De igual forma, para comprobar si es correcto esto,
obtenemos la derivada parcial de la función m con respecto a y, lo cual nos da como resultado de menos 2x y elevado a la menos 2. Por otro lado, tenemos que la función n derivarla en términos de x, lo cual nos da menos 2x y elevado a la menos 2. Es decir, la ecuación diferencial es exacta. Una vez que se cumple esta regla, obtenemos una integral en la cual vamos a obtener el resultado, es decir, la integral que va desde x sub 0 a x de la función m por el diferencial de x más la integral que va de y sub 0 a y de la función n por el diferencial de y, que es igual a una constante. Por lo cual aquí aplicamos el teorema fundamental del límite, obteniendo primero en términos de x y luego aplicando menos x sub 0 en este caso. Mientras que por el otro lado, en la función n que se obtuvo, se le plantea la integral en términos de x sub 0. Por lo cual nos queda lo siguiente. De x menos 2 elevado a la menos 1, de menos 1 más 1, lo cual se nos va a esto, y por el otro lado todos los valores que obtengan x sub 0 o y sub 0 se les trata como constantes, es decir, se anulan. Y quedándonos 1 menos 1 en el lado derecho se va, por lo cual obtenemos que x al cuadrado y y a la menos 1 es igual a una constante, obteniendo como el resultado final. Eso sería todo la exposición dado por el grupo. Muchas gracias por la atención prestada.